Es probable que cada uno de ustedes haya tenido dolor lumbar alguna vez en su vida. Y si no, por lo menos algún familiar de ustedes muy cercano, seguro que sí. Ustedes se dan cuenta cómo realmente se ha convertido en un problema de salud pública el dolor lumbar por su alta prevalencia. Fíjense aquí en la imagen cómo se hace referencia a como una epidemia, ¿sí? De dolor espinal e incluso por literatura que no tiene nada que ver con medicina. Realmente es que pues no podemos hablar de que sea una patología, porque es un síntoma, pero es un síntoma reflejo de otras cosas, ¿no? Pero digamos que este síntoma como tal tiene una prevalencia bastante alta. Fíjense cómo abarca todos los grupos de edad, incluso los niños se pueden ver afectados por dolor lumbar. Y ustedes ven ahí por el grupo de edad que las mujeres son un poco más, se afectan o presentan mucho más dolor lumbar que los hombres, pero fíjense los valores. 20% el que menos tiene, incluso hasta 45, 40%. O sea, realmente es un compromiso bastante importante. Afortunadamente, la mayoría de los episodios tienen corta duración, ¿sí? Y al mes y a los 90 días, la mayoría de pacientes ya ha disminuido de forma considerable su dolor, bien sea por medios físicos, con medicamentos, con analgésicos. Independiente de la forma de hacerlo, la mayoría ha disminuido. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes no despreciables que persisten con dolor a lo largo del tiempo y hasta un 33% recurren un año después de haber tenido un primer episodio. Fíjense cómo entonces es un problema a nivel global y es la primera causa de discapacidad en el mundo. O sea, realmente es algo que es bastante impactante y que ustedes se van a exponer a eso cuando ya estén en su vida profesional, viendo cómo es tan frecuente recibir, que uno reciba como médico, independiente de que sea especialista o no, solicitudes de medicina laboral, de conceptos, de opiniones, el paciente pidiendo que se le inicie un trámite, por ejemplo, de pensión anticipada por cuadros de dolor. En la mayoría de los casos no se encuentra una causa nociceptiva específica. En la actualidad se habla de un modelo biopsicosocial asociado a la presentación de dolor lumbar. Hay factores biomecánicos involucrados como, por ejemplo, el tamaño de la fibra muscular, ¿sí? O la composición de la fibra o la coordinación de los músculos. Factores psicológicos como la ansiedad, la depresión, el estrés también influyen en esta patología. Factores sociales. Si bien todos los estratos socioeconómicos se afectan, sí se ha visto un incremento mucho mayor en los grupos que tienen ingresos bajos o de clase media, clase baja o clase media. Y preocupa porque son precisamente estos grupos, sobre todo el de clase baja, en el que uno menos puede influir en cuanto a restricciones laborales, pues son pacientes que usualmente pues trabajan con su cuerpo, ¿sí? Haciendo oficio, alzando peso, cargando bultos. Y pues por su escasa preparación a nivel educativo, pues es difícil que accedan a otro tipo de trabajo. Factores como el sedentarismo, como la obesidad, también están involucrados. Afortunadamente, la mayoría de las etiologías es biomecánica, es decir, son espasmos musculares, malas posturas, bueno, no sé, un colchón inadecuado y la osteoartrosis, el desgaste que va apareciendo, sobre todo cuando no hemos tenido la precaución a lo largo de toda la vida de tener una adecuada higiene postural. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que puede tener otra causa y a esto es a lo que tenemos que estar siempre muy atentos, pensarlas. Como les he dicho en otras oportunidades, lo que uno nunca ha leído, nunca lo va a diagnosticar, ¿sí? Hay que pensar en todas estas. Recuerdo mucho el caso de un paciente cuando yo era médica general, trabajaba en urgencias, llega un trabajador que alzaba peso con un dolor, una crisis de dolor lumbar agudo, el señor estaba con mucho dolor, entonces lo primero que piensa uno es, pues claro, y el mismo paciente decía es que estaba, o sus compañeros, el paciente ni siquiera hablaba, estaba alzando peso, se esforzó, eso debe ser una hernia. Afortunadamente, pues cuando uno, les digo, tiene las cosas en la cabeza es más fácil. Había un médico general con mucha mayor experiencia y notó que el paciente estaba diaforético, pálido, taquicárdico, pues lo que tenía era un aneurisma roto de la aorta. Afortunadamente se hizo el diagnóstico a tiempo, este doctor pues lo mandó inmediatamente a urgencias, el diagnóstico se hizo, a cirugía, perdón, se hizo en salas y pues el paciente se salvó.
Otros casos son un poco más indolentes, pero también si no los diagnosticamos, como el caso, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante, a tiempo, pues podemos tener secuelas importantes para el paciente. Entonces, repito, hay que estar atento, tener estas causas en la cabeza y solo la historia clínica adecuada es la que nos va a permitir realmente identificar la causa. Vamos a hablar un poquito de algunas, digamos, entidades específicas, porque probablemente son con las que más se pueden encontrar. Por un lado, las fracturas vertebrales. Aquí en la imagen de la columna ustedes ven cómo la altura de todos los cuerpos vertebrales está respetada. Bueno, es un paciente que tiene una discopatía también, están disminuidos los espacios intervertebrales, pero fíjense aquí el acuñamiento tan importante de esta vértebra. Eso es una fractura vertebral. Las fracturas vertebrales por osteoporosis realmente antes de los 50 años son muy raras, pero después de esa edad, a medida que aumenta la edad, se vuelve más frecuente. La probabilidad de una fractura vertebral sintomática, porque hasta un 40% pueden tener pacientes con osteoporosis fracturas asintomáticas vertebrales, pero la probabilidad de fracturas vertebrales sintomáticas en hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 75 es de 9%. Si el paciente usa esteroides de forma prolongada, fíjense, 33%. Y esto es muy importante. Nosotros usamos los esteroides de forma indiscriminada. Y no solo somos, porque muchas veces no somos conscientes de un tiempo prolongado. Me explico. Más fácil el paciente con artritis reumatoide, uno dice, claro, le pongo esteroides y es que lleva 3, 4, 5 meses tomándolo. Pero muchas veces los pacientes con EPOC que consultan de forma repetitiva por crisis o con asma, ¿sí? Por crisis de broncoespasmo y les ponen esteroides por ciclos cortos, pero si uno se pone a sumar los ciclos cortos en un periodo específico de tiempo, termina siendo un uso prolongado de esteroides. Ojo a las fracturas vertebrales. Cuando se asocian a trauma, también a mayor edad, incluso hasta el 62% pueden tener de probabilidad de fractura vertebral. Si se hace una sumatoria de factores de riesgo múltiple, entonces, por ejemplo, el que usa esteroides también tiene mayor edad y aparte todo fuma, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que puede tener hasta un 90% de probabilidad de tener fracturas con trauma mínimo, y esto definitivamente es importante prevenirlo idealmente, y si no, pues diagnosticarlo a tiempo, porque realmente la discapacidad que genera incluso incremento de mortalidad es bastante importante. A nivel de enfermedad maligna, la columna es un sitio frecuente, hasta el 5% de los pacientes con cáncer pueden tener en algún momento metástasis. Aquí ustedes ven el compromiso vertebral de este paciente, incluso de L4, algo de L5 pareciera también de compromiso por metástasis. ¿Qué es importante aquí? La historia clínica, es fundamental. Uno, el antecedente personal de haber tenido una patología maligna, y dos, el identificar en la revisión por sistemas síntomas que lo hagan pensar a uno por grupo etario de edad, digamos, una probable malignidad que esté de pronto asociada o no al dolor lumbar que presenta el paciente. Las infecciones, estas sí son muchísimo menos frecuentes, sin embargo vale la pena tenerlas en cuenta, sobre todo por los factores de riesgo, ¿sí? En estos pacientes hay que pensar en los inmunosuprimidos, en los ancianos. Cada vez tenemos pacientes de mayor edad, eso es una realidad del envejecimiento poblacional, entonces hay que tener en cuenta también este tipo de patologías, los que usan drogas endovenosas y las personas que están sometidas a condiciones de hacinamiento o de pues baja salubridad por bajos ingresos, los inmigrantes también por eso se incluyen acá. Aquí ustedes ven un TAC de una columna en donde hay destrucción de dos cuerpos vertebrales por una tuberculosis. La espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante realmente es una enfermedad que pasa muy desapercibida, ¿sí? Y es porque en general los médicos no conocen que existe. Es fundamental tener en cuenta esta enfermedad en pacientes que se presenten, uno, antes de los 45 años con dolor lumbar, donde haya rigidez matinal, cuando el paciente se levanta, siente que está tieso de la espalda durante más de media hora. Usualmente el dolor es un poco más gradual.
ha durado al menos 3 meses, o sea, es un dolor crónico, se empeora con el reposo y en esto es claro y es clásico cuando el paciente se acuesta en la noche, por ejemplo, a descansar y a mitad de la noche se tiene que levantar, a moverse, a caminar, porque el dolor lo levanta y al caminar el dolor alivia, ¿sí? Mejora en ese sentido también con la actividad física. Adicionalmente, los tips que uno puede tener en la historia clínica es el dolor glúteo alternante, que a veces le duele la nalga izquierda, a veces la derecha, que eso refleja sacroileitis, dolor en los talones, dactilitis o psoriasis, que pueden ser cosas que si el paciente las tiene nos puede hacer orientar o pensar que puede tratarse de una espondilitis anquilosante. Y otro factor que se ha considerado usualmente como orientador es la buena respuesta a los AINES que tienen esos pacientes con dolor lumbar inflamatorio. Aquí en la imagen ustedes ven la columna y ven aquí, donde les estoy mostrando, los puentes óseos, ¿sí? Se llaman sintesmofitos, que esto es típico de la espondilitis anquilosante. En este caso es un paciente con una artritis psoriásica con compromiso espinal y pues esto genera anquilosis y rigidez ya secular de la columna. Este es un paciente, por ejemplo, que se diagnosticó tardíamente. Aquí es cuando se le pide al que esté derecho. Miren la distancia que hay. Si pusiéramos contra la pared, entre el occipucio y la pared, cuando se le pide que voltee a la derecha o voltee a la izquierda, pues la rigidez tan marcada que tiene este paciente. Se ha hablado clásicamente de unas banderas rojas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Son las que ustedes ven acá. Lo ideal es eso, lo ideal es buscarlas en la historia clínica, en el examen físico. Sin embargo, se reconoce que hasta el 80% de los pacientes con dolor lumbar agudo, con dolor lumbar, pueden tener al menos una de estas banderas rojas y sin que realmente tenga, o sea, menos del 1% tiene algún desorden serio, alguna enfermedad grave. Repito, hasta el 80% pueden tener algunas de esas banderas y sin embargo menos del 1% tienen una enfermedad grave. Sin embargo, en medicina es indiscutible que es preferible pues a veces exagerar y no quedarnos cortos. El mensaje es, hay que hacer una adecuada historia clínica, hay que ser muy conscientes cuando hagamos el interrogatorio completo de cosas incluso pormenores. Finalmente uno con la experiencia va afinando un poquito esa parte, pero hay que empezar a observar muy bien a los pacientes y todas esas claves que uno le da el examen físico y todo, aplicarlas para uno realmente orientar de forma adecuada a su paciente.